yo como CEO, los primeros meses puede que hayan sido el peor CEO del mundo. Y fue traumático. Yo pasé de estar programando felizmente a estar haciendo presupuestos todo el día. Y tío, nosotros estábamos marcando pricing chiclanero, o sea, de Cádiz, de Chiclana. O sea, estábamos extremadamente baratos. Nosotros normalmente somos el amigo del informático de la empresa. En GitHub tenemos ahora mismo unos 700 y pico proyectos de plugins a medidas para terceros. Seguimos siendo una sociedad cooperativa, que eso es interesante. Para nosotros encajaba muy bien ese formato. Queríamos hacerlo de visibilizar lo que se está haciendo desde el sur, desde Andalucía realmente. Nos quedamos sin Lanya, nos quedamos sin tote bags, o sea, nos quedamos sin nada. O sea, estábamos allí que parecía, bueno, esto es que no tenemos más nada para dar. Nos ha posicionado al menos a nivel de, oye, esta gente en el sur tienen fuerza, hacen cosas, vamos a coger cuentas que nos permitan llevar este ritmo de vida. O sea, tenemos que conseguir un instrumento que sea capaz de generarnos una capacidad económica como para desarrollarnos como personas. Y esa es la clave. En este episodio contamos con Víctor Sáenz, cofundador de Mowomo, una agencia de desarrollo a medida en WordPress con una particularidad poco común en el sector. Son una cooperativa. Hablamos de cómo crecieron rápidamente al convertirse en partners oficiales de plugins como WooCommerce y de la decisión nada habitual que tomaron después: parar y reducir clientes, facturación y equipo. Un año después no solo han superado sus objetivos económicos, sino que han logrado algo todavía más importante: tener un equipo más alineado y una agencia más sana. Además, nos cuenta los entresijos de organizar South Impact, un evento de 3 días en Cádiz con más de 1000 personas, que si bien tras ver los números no han salido ganando dinero precisamente, sí ha sido rentable en muchos sentidos. Desciframos a Mowomo. Esto es Descifrando Agencias. Soy Carlos Herrero, de Mr. Landon, y nuestro invitado es Víctor Sáenz. Bienvenido, Víctor. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Un placer tenerte aquí, Víctor. Eres fundador de Mowomo, ¿no? Y actualmente ocupas el puesto de CEO, ¿no? ¿Está ahí correcto? Sí. Perfecto. Pues bueno, pues como CEO voy a hacerte unas preguntitas para quien no conozca a Mowomo, que estaría muy mal que no lo hicieran, pero por si acaso, por poner en contexto, te voy a hacer algunas preguntas rápidas para conocer un poquito más la agencia, ¿vale? Siempre me gusta empezar porque ¿cómo se compone vuestra cartera de servicios? ¿Qué vende Mowomo? Nosotros hacemos desarrollo de producto digital, en concreto a medida. Sí que ofrecemos, es un servicio muy especializado en todo lo que es desarrollo a medida para infraestructura que ya esté montada en WordPress, aunque en estos últimos 2-3 años hemos aumentado bastante la cartera de servicios metiéndonos en otro tipo de tecnología. Estamos trabajando también con desarrollo a medida para Shopee, estamos trabajando con incluso desarrollo a medida para PrestaShop. Así que, bueno, hemos estado ahí profundizando y ampliando el abanico, y también ahora estamos bastante metidos con proyectos grandes en cuanto a desarrollo a medida con cuestiones IA. O sea, ya el LM Custom, cuestiones concretas de inteligencia artificial, soluciones a medida, al final es donde nosotros estamos ubicados, y eso es lo que hacemos. Uh-huh. Y en estos casos, porque siempre que se habla de desarrollo, se habla mucho de one shot, de proyectos, etcétera. No sé si también por el nivel de clientes que tenéis, por la tipología de servicio que estás mencionando, aquí también conseguís tener como un fee de mantenimiento que os engancha al cliente, o el proyecto sigue pesando mucho. ¿Cómo suele ser un poquito ahí vuestra forma de tarificar? Te explico. Nosotros tenemos 2 tipos de mantenimiento: el mantenimiento técnico y el mantenimiento evolutivo. El mantenimiento técnico es un mantenimiento tradicional en cuanto a actualizaciones, monitoreo, detección de vulnerabilidades, correcciones, copia de seguridad. O sea, un mantenimiento más tradicional de toda la vida, que normalmente tenemos una tasa bastante alta de conversión en cuanto a cuenta mantenimiento técnico. O sea, esto es una cuestión que durante los años nos ha ido dando cada vez más capacidad de respirar, porque esos mantenimientos cada vez son más, tienen una baja, o sea, es muy complicado que alguien se vaya, y por una parte tenemos ese mantenimiento, y por otra parte tenemos el evolutivo, que esto lo llevamos haciendo unos 3 años aproximadamente, bueno, un par de años, y el evolutivo en lo que se basa es que hay cuentas que, aunque tienen sobre todo cuentas que están en un punto intermedio, bueno, yo más o menos los englobo por nivel de facturación, ¿vale? No sé si eso tal, pero normalmente son equipos o son cuentas que ya están facturando entre 3-5 millones anuales, de ahí para arriba, y tienen equipo técnico. El equipo técnico normalmente está muy destinado a soporte o a producto en cuanto a correcciones, ajustes, apagando mucho fuego, y tienen al equipo de marketing presionándole para que saquen nuevas funcionalidades o para que saquen cuestiones, ya sea marketing, cuentas o el equipo que sea.
Entonces nosotros con el evolutivo lo que le garantizamos es una pool a nivel trimestral o semestral de funcionalidades que le desarrollamos para su herramienta. O sea, al final nosotros desarrollamos la herramienta o desarrollamos una parte importante del producto y después con ese evolutivo se van ampliando esas funcionalidades, ¿vale? Ese evolutivo, a nosotros eso es lo que nos ha dado ya también la seguridad en cuanto a tener asegurados presupuestos en mayores espacios de tiempo, porque al final se cierra normalmente a semestre o se cierra a trimestre mínimo. Entonces, bueno, en alguna cuenta es anual, pero ese tipo de mantenimiento lo que nos garantiza es al final el poder decir, vale, pues mira, aquí ya puedes meter infraestructura, puedes meter una persona para que se vaya encargando de esta cuenta porque ya tienes esa visión del presupuesto que vas a tener eso, durante 6 meses, un año. Y normalmente te pasa lo mismo con estos evolutivos. Son menos cuentas las que lo pueden necesitar o donde lo puedes encajar. Pero una vez que entramos en el evolutivo, al final, como nos integramos bastante en su proceso y en su equipo y en demás, es complicado que nos caigamos. O sea, a lo mejor lo que podemos hacer es pivotar un poco de área. Pues, oye, durante estos semestres vamos a hacer mucha planificación. Este último trimestre del año, por ejemplo, los evolutivos se han basado más en definir estrategias para el año que viene, acotar esos presupuestos, cuál de ellos van a recaer sobre nosotros, cuál recae sobre su equipo, definir un poquito esa estrategia con el cliente y bueno, ahí es donde básicamente estamos. Entonces, esa es la forma. Claro, esto lo que os ha permitido es esa parte de facturación más recurrente tan necesaria muchas veces en las agencias que van tan a por proyecto, ¿no? O en desarrollos. No sé si en tu caso tienes la cifra en mente, si no, no pasa nada, de qué porcentaje de la facturación puedes ya sí. relacionar a ese recurrente. El mantenimiento técnico aproximadamente está creo que es un 20%. Eso by Sherpa Pafron, que gracias a ello pude empezar a ver esos números, porque eso antes no éramos muy conscientes. El mantenimiento técnico está cerca del 20% y el evolutivo está cerca del otro 20% aproximadamente. ¿Vale? O sea, bueno, al final es como un 40% de la facturación que necesitamos a nivel mensual. Normalmente ya está soportada por lo que es mantenimiento, o sea, de la facturación mensual, no de la facturación, sí, bueno, de la facturación mensual global está soportada. Aunque las ejecuciones de pago no son mensuales, o sea, suele ser, eso al final lo vemos con carácter anual, o sea que está rondando eso, el 40% aproximadamente. Bueno, pero yo creo que en una empresa de desarrollo conseguir un recurrente aproximado del 40% es un auténtico éxito, porque hay muchos, ¿no?, que sufren ahí, que dicen, no, es que el 80-90% es a proyectos y bueno, y encima ya sabemos cómo van los proyectos, que poner uno detrás de otro en fila no es tan sencillo como eso, se solapan, de golpe hay parones, de golpe hay picos y la verdad es que es muy, muy estresante. Sí que creo, por lo que estabas comentando de la tasa de conversión que tenéis del mantenimiento, que es verdad que las agencias de marketing, de servicios típicos de marketing, es verdad que ese recurrente da mucha estabilidad o hacer números parece más fácil, pero creo que es verdad que la fluctuación de clientes que van y vienen es mucho más alta también, esa rotación. Creo que es más fácil dejar a un equipo de marketing que al que te ha hecho toda la herramienta a medida, tienes ese servicio de mantenimiento, ostras, ese o es un desastre lo que estás haciendo, que creo que no es vuestro caso, o es verdad que creo que os da mucha seguridad también de, no voy a decir que hacéis prisionero al cliente, obviamente, pero que la retención, como es lógico, es muy alta también. Eso claro, hay que tenerlo en cuenta. Yo ahí, o sea, sí que al final nosotros, y una cosa que llevamos también por bandera desde el principio, o sea, todo el desarrollo es GPL, software libre. De hecho, por ejemplo, en cuestiones cuando se hacen desarrollos de WordPress, no usamos plantillas de terceros licenciadas ni nada de esto, sino que se desarrolla a medida y según estándares. Entonces, claro, no generamos ese locking. O sea, cualquier persona que sepa tocar bloques de Gutenberg, cualquier persona que sepa tocar cuestiones básicas de WordPress, va a saber usarlo o va a saber modificarlo. La cuestión aquí está en que al final no depende tanto del el software que hayas utilizado para desarrollarlo, sino el conocimiento en cuanto a toda la infraestructura que se ha montado. O sea, no pienses en una web corporativa, 4 verticales, servicios, quiénes somos, sino piensa en una ya más que una página web, quizá una plataforma o una aplicación web que esté basada con su core en WordPress, pero realmente haya una infraestructura de desarrollo importante, sea plugin a medida, integraciones con terceros, automatizaciones que se disparan desde ahí. Entonces, claro, nosotros nos encargamos siempre, y es una de las cuestiones casi que obligamos, que haya alguien de equipo interno que tiene que estar con nosotros para cederle la batuta. O sea, nosotros es
Vale. cada proyecto, entregárselo a alguien que realmente sea consciente. O sea, normalmente estas cuentas ya suelen tener equipo de desarrollo interno. Lo que pasa es que, lo que te digo, o están a otra cosa, o este tipo de cuestiones, formar a alguien para que se encargue, le saldría, o fichar perfiles, le saldría muchísimo más caro. Lógico. Entonces nosotros sí que hacemos esa entrega al departamento técnico, pero es que nosotros normalmente somos el amigo del informático de la empresa. O sea, ellos se hacen Por amigos fin nuestros. alguien que le Claro, entiende, ¿no? Por total. fin. Nosotros estamos ahí en ese punto intermedio que, o sea, yo creo que cuando empezamos también fue esa cuestión interesante de decir, hostia, soy de los primeros que están entendiendo al equipo de marketing o cuentas o al gerente, pero se baja al informático y no se pelea con él. Yo no, sí, yo no me peleo con él porque yo lo entiendo, porque yo estaba ahí, o sea, yo sé lo que es eso y al final, oye, es cuestión de que cuando ya el equipo técnico son directamente los que están impulsando que nos encarguemos nosotros, pues al final es más fácil quedarte. O sea, entonces el locking no se lo generamos nosotros a nivel de producto, pero yo creo que a nivel de servicio, el contacto, siempre tienes un contacto muy humano. O sea, mi socio Pedro o Pablo siempre son los que están en contacto con ellos, tienen línea abierta con los técnicos por chat. Entonces, claro, al final es una cuestión de que te quedas porque están a gusto, más que por otra cosa. Por supuesto, faltaría más. Vale, has mencionado ahora, bueno, soy más amigo del técnico, empresas que tienen, porque tienen un departamento de desarrollo interno. Antes has mencionado 3-5 millones de facturación. Y te quería preguntar precisamente, ¿cuál es vuestro cliente ideal donde podéis sacar a relucir todo vuestro potencial? ¿Ese unicornio por tamaño, facturación o servicios que os pide? Vale. Nosotros normalmente los clientes que mejor nos funcionan a nivel histórico son e-commerce, ¿vale? Son e-commerce que ya estén en un ritmo, que ya tengan tracción, o sea, que tengan ya un ritmo de facturación medio interesante, no muy elevado. O sea, quizás, ya te digo, cuando adquirimos nosotros la cuenta, pues eso, estaban a lo mejor facturando 200, 300 mil euros. A partir de ahí, o sea, ya suelen ser cuentas pequeñas. A partir de ahí, si nosotros definimos lo que es el producto, generamos la estrategia con ellos y demás, ya tenemos varios casos de éxito de escalar esas ventas o escalar ese e-commerce y llevarlo hasta ese punto donde ya sí que tienes más capacidad, están facturando eso, le haces un por 15 o un por 20 en 2-3 años y ese cliente es donde nosotros nos hemos sentido como, hostia, aquí sí que le hemos aportado valor. Pero claro, ese no es el cliente más común que nosotros tenemos, ¿vale? Pero sí que es nuestro cliente ideal. O sea, ese e-commerce que, oye, te confía y te dice, mira, yo tengo este producto, es bueno, es un producto que realmente tiene sentido. ¿Cómo lo escalo? Bueno, pues definimos la estrategia juntos. Nosotros siempre nos apoyamos desde la parte más técnica y desde la parte más del go-to-market, de, oye, ¿cómo se va a vender esto? Y se define esa estrategia y eso, en un par de añitos pues se recogen esas cuestiones. Ese sería como nuestro cliente ideal. Ahora, no es el cliente con el que le estamos ganando más dinero. Claro, creo que son cosas diferentes. O sea, es como el cliente que llega y yo miro para atrás y digo, hostia, estas cuentas son las que yo más he disfrutado o mis compañeros más han disfrutado porque hemos visto el crecimiento y se mide bien el impacto que has tenido, ¿no? Pero normalmente no son las cuentas con las que más dinero se gana. O sea, las cuentas con las que más dinero ganamos suelen ser desarrollo one shot de integraciones o desarrollos a medida de más complejidad, donde entramos, realizamos, entregamos y nos vamos. Suele ser la cuenta que más dinero nos deja porque al ya tener todo ese expertise en toda esta parte de desarrollo a medida para WordPress, normalmente se clava el proyecto, o sea, se desarrolla, se entrega, tal, se hacen el típico postventa de todo el mundo y se entrega, ¿no? Pero esos suelen ser los que más dinero te dan, pero no son los que más se disfruta, porque el cliente ese normalmente no lo vuelve a ver, o sea, ese ha hecho el one shot y ya está. Bueno, entiendo que son empresas mucho más maduras, que necesitan Sí. algo concreto, necesitan esa expertise, esa complejidad, ¿no? de esa integración que mencionabas, la tiene y hasta luego, hasta la próxima, ¿no? Hasta la siguiente necesidad que nos surja por el camino. ¿Hay algún cliente que os represente un porcentaje muy alto de la facturación o está bastante repartido? Pues mira, actualmente, gracias a Dios, está muy repartido, ¿vale? Está muy repartido. No tenemos una cuenta que supere los 7 puntos en ningún caso. Así que realmente está bastante repartido.
Esto no ha sido así siempre, sino que esto lo hemos ido variando bastante y ahora la verdad es que tenemos los huevos repartidos en muchas cestas, que eso Bueno, es una tranquilidad porque al final si bajan o tal, pero bueno, si bajan siempre puede, en el peor de los casos serán 6-7 puntos que en cuestión de un semestre o un trimestre podemos activar venta para recuperar esos puntos, ¿sabes? fantástico. Entonces, bueno. Súper saludable ese porcentaje. ¿Y cuántas personas sois ahora mismo en Muwomo? Pues, tío, ahora con este año es que hemos experimentado un crecimiento bastante interesante, ¿vale? Porque Vale. actualmente somos 15. O sea, la última Ok. vez que me reuní contigo hace unas cuantas semanas éramos 13. O sea, hemos metido 2 perfiles en estas últimas 3 semanas, hemos metido dos perfiles. Y cuando salga el podcast, 20. Esto es un tema, bueno, esto es un tema, el tema del crecimiento, porque es complicado, tío. O sea, yo me creía que esto era como la parte fácil de, bueno, se contrata más gente y ya está. No. Pero para mí esto está siendo lo más complejo. Ya no porque te cuadren o no te cuadren los números, sino porque de repente hay un factor intangible que es el tema de la cultura empresarial, o sea, de la cultura de la empresa, que antes era como muy sencillo yo reunirme con la gente, tal, venga, con Pedro, como tal, no sé qué, venga, y que ese sentimiento sea uniforme, o sea, con 10, que tampoco somos tantos, pero con 10 personas yo sentía que eso era como más fácil de impregnarle a la gente la cultura de la empresa, ¿no? Y con estas subidas progresivas me voy dando cuenta de que cada vez tengo menos tiempo o cada vez tengo menos oportunidades de transmitir eso. Entonces tienen que ser otras personas las que lo transmitan y ahí ya no, o sea, yo por lo menos no lo percibo, o sea, no siento lo mismo, ¿vale? Entonces es curioso, es complicado porque yo soy muy paranoico con esto del tema de la cultura empresarial porque me gusta bastante que todo el mundo tenga ese, o al menos se sienta un sentimiento de pertenencia dentro de la agencia. No, yo no quiero hacer una super consultora de 300 trabajadores, sino que a mí me gusta este formato de equipo que se respire equipo. Y creo que eso ya con números más grandes voy a tener que o asumir que es imposible o estructurar la forma de crecer. Es un reto. Pero lo veo Cuando la complejo. criatura, sí, cuando la criatura se hace mayor hay que aceptar ciertas cosas y desde luego es un reto. Igual tengo que plantear un episodio precisamente hablando de esta parte de cultural porque es algo que creo que nos preocupa a todos y que notamos mucho, ¿no? Sobre todo los fundadores de agencias, conforme vas creciendo y ampliando y lo que tú decías, es que no es sumar una persona más, que hay más cosas por detrás, ¿no? Que no se ven, ¿no? A simple vista. Entonces te entiendo perfectamente. Y Víctor, ahora mismo 15 personas, ¿cómo estáis organizados? ¿Departamentos, squads? ¿Sois una estructura más horizontal, vertical? Buena pregunta. Estamos ahora mismo en un proceso bastante interesante de estructurarnos mejor. Nosotros siempre hemos funcionado con una estructura súper horizontal. De hecho, éramos, bueno, y seguimos siendo una sociedad cooperativa, que eso es interesante. Entonces, claro, la horizontalidad es un obligatorio. O sea, no puedes no ser horizontal, porque al final todo el mundo tiene voz y voto. Sí que estamos ahora mismo en un proceso un poco de, vamos a eso, ahora a final de año tenemos que reunirnos y ver si realmente esta estructura nos da una capacidad de crecimiento que no sea compleja, porque es complicado escalar esos perfiles, sobre todo porque hay veces que el perfil no quiere ser socio. O sea, directamente esto se ha dado en estas últimas semanas. Es verdad que la cooperativa te da ciertas estructuras para que no se integre como socio directamente, sino primero un tiempo como trabajador y luego como socio, pero va a acabar siendo un socio. Mira, Víctor, perdona que te interrumpa. Si quieres, para quien nos está escuchando, ¿explicas un poquito el modelo de cooperativa que tenéis en Muwomo, que es verdad que no lo hemos mencionado? Claro, o sea, bueno, una sociedad cooperativa, a diferencia de una sociedad limitada, por así decirlo, es que todas las personas que trabajan en la cooperativa son socios, ¿vale? Hay diferentes tipos de cooperativas, la de nosotros es de trabajo asociado y básicamente eso significa que todas las personas que participen en la actividad de la empresa tienen la misma capacidad de voto. Esto no significa que todas cobren lo mismo, pero sí que se garantiza un tema que básicamente no puede haber una diferencia superior entre el saldo mínimo y el saldo máximo de un 20%.
¿vale? O, vamos, no sé, un 20 o un 25, pero que por ahí anda. Entonces, realmente, en cuanto a cómo funciona con respecto a una empresa, es así, ¿vale? Luego, dependiendo de la sociedad, si en nuestro caso es con ánimo de lucro, entonces sí que puede haber un reparto de beneficio cuando se cierra el año. Si es sin ánimo de lucro, pues no puede haber reparto. Pero sí que la cooperativa tiene también como complejidad que tienes unas cuestiones que siempre hay un porcentaje del beneficio que por fuerza tiene que volverse a reinvertir en infraestructura o en más equipo técnico o lo que sea. O sea, es obligatorio. Se llama un fondo de reserva y eso es obligatorio. Entonces, bueno, esa es las peculiaridades de la cooperativa. A nosotros nos vino muy bien porque cuando éramos un equipo más pequeño, de 6, 7 personas, pues todo es bastante ágil, porque al final tú puedes, o sea, ceder un poquito también esa capacidad de voto y tienes a mi compañera Mercedes, que prácticamente todo el tema fiscal no se lo tiene que aprobar nadie. Ella va, hace y tira que te va. Entonces, es una estructura como muy ágil para ese tipo de cuestiones y si tú quieres también escalar un tema a que lo escuchen todos los socios, pues básicamente te reúnes con todos los socios, se hace una votación y ya está. Realmente, nosotros, antes éramos sociedad limitada, pasamos a cooperativa porque nuestro funcionamiento era bastante así. O sea, yo me reunía en la weekly con todo el mundo, oye, mira, va a entrar esta cuenta, va a entrar esta dentro, o sea, lo expongo, oye, ¿qué tal? ¿Esto cómo lo veis? ¿Por dónde lo tiramos? Pues mira, Víctor, yo voy a necesitar recursos porque yo por aquí esto no puedo hacerlo solo, yo voy a necesitar tal, o mira, Víctor, esto no me parece bien, o lo que sea. Entonces, al final, para nosotros encajaba muy bien ese formato. Pero conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que quizá haga falta cambiar cosas o reestructurarnos porque no todo el mundo quiere también tampoco asumir esa obligación y esa responsabilidad de ser socio. Al final es No una tomar cosa. decisiones. Claro, de hecho, te iba a preguntar, se me surgen como dos principales dudas, ¿no? La primera, la jerarquía, porque claro, yo he empezado esta entrevista diciendo, oye, pues eres el CEO, pero claro, entiendo que hay otros socios y parece ser que, como dices, tienen voz y voto, entonces las decisiones, pues a lo mejor no son tan jerárquicas como parecen, sino que son más de No, poner en común. Y dos, la parte de contratación, ¿no? Por lo que estabas diciendo, oye, esas diferencias salariales, que bueno, que entiendo que luego con un reparto de beneficios ahí se pueden hacer ajustes, pero claro, no sé cómo es, bueno, o no, ¿sabes? Entonces no sé cómo es esa contratación de, bueno, pues a lo mejor yo tengo un perfil muy senior y yo lo que necesito es un perfil un poquito más estándar para algo dentro de la empresa, pero claro, no pueden haber diferencias salariales, entonces o lo sobrepago o lo pongo, no, es con respecto al mercado, ¿no? en ese punto, concretamente, es donde estamos ahora mismo, sobre todo porque Claro. ahora, cuando teníamos un equipo muy uniforme, todos bastante seniors, y claro, no nos dábamos no teníamos esa problemática. De hecho, vamos, yo para estas cosas, y siempre soy muy transparente, cobrábamos todos lo mismo. O sea, yo como CEO o Pedro como desarrollador o como sea, todos cobrábamos lo mismo. O sea, al final nos íbamos subiendo todos o nos íbamos bajando todos y tira que te va. Pero claro, también todos íbamos escalando también en ese expertise. O sea, todos estábamos en un rango de experiencia bastante alto y hemos intentado siempre que el reparto de responsabilidades sea bastante equivalente, aunque las responsabilidades de uno pesen quizá más que las de otro, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que te da el título. O sea, al final, que yo sea CEO me carga con una serie de responsabilidades dentro de la empresa y realmente, aunque yo no tenga la capacidad de decisión absoluta, que yo fuera CEO, de eso no lo elegí yo. O sea, que yo fuera CEO lo pusieron los demás. Entonces, claro, cuando te exponen esto, realmente tú te tienes que adaptar y, oye, yo en este caso tuve que asumir, vale, pues tengo que ser el CEO, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, y a partir de aquí tengo que exponer las decisiones que quiera tomar y también el resto va a confiar en mí porque al final ellos han decidido que yo sea. O sea, no puedo ser yo CEO simplemente por ellos, sino porque los demás lo han votado, están de acuerdo y tiramos para adelante, ¿no? Entonces, claro, en cuanto a jerarquía, evidentemente, al descargarte esta responsabilidad, pues tú ya asumes que tienes una capacidad de decisión frente a los demás, aunque no quita que lo tenga que exponer y tenga que hablar con ellos. Pero realmente en la cooperativa el cargo no es mucho más allá que un título, ¿vale? Pero nosotros sí que intentamos que las responsabilidades estén más repartidas. Hay diferentes modelos de cooperativa que este tipo de jerarquías sí que las puedes dividir, o sea, puedes hacer como tiers de socio.
pues un tier 1, un tier 2, un tier 3, pero nosotros eso ya lo veíamos como muy complejo y sobre todo para una cooperativa tan pequeña como nosotros no tiene mucho sentido, pero sí que se puede estructurar para empresas más grandes de esta forma. Aunque lo que te digo, ahora como modelo de crecimiento, pues lo veo complicado, porque por ejemplo metemos perfiles muy junior que, claro, o les sobrepagas bastante, Claro. o no puedes buscar un perfil junior, pero entonces a nivel de impacto en cuenta se te sube otra tal, porque más o menos tenemos que estar cobrando lo mismo. Entonces, claro, como modelo de crecimiento es complicado. Sí que tienes las mismas herramientas que el resto, puedes hacer unos contratos en práctica, puedes hacer tal, cual, pero para tú realmente hacer un escalado no es lo ideal. O sea, no es lo ideal. O al menos nosotros nos estamos encontrando ahora con esas dificultades y estamos en un proceso de eso, de ver para dónde tiramos, si volvemos a una estructura más tradicional como una sociedad limitada o algo así, o quedarnos en la cooperativa y, bueno, reestructurarlo de otra forma y hacer esos niveles, no sé. Pero sí que, bueno, es un modelo que a nosotros nos ha venido muy bien, nos ha servido. También a nivel fiscal es interesante porque aunque tienes los fondos de reserva, que son fondos obligatorios, el impuesto de sociedades se reduce, si no recuerdo mal, a un 15 o una cosa así. Entonces, bueno, no está mal, pero ya te digo, es una cosa que no lo haces por el fiscal, no por nada, sino porque a nivel de complejidad de trabajo con el equipo, o tienes un equipo muy cohesionado, como era nuestro caso, que hablábamos constantemente y no había muy tal, o te es complicado porque tienes que generar asamblea, es tiempo, tienes que explicar las cosas, tienes que prepararte cómo lo explicas, entonces es una cuestión curiosa. Es un melonazo, Víctor. O sea, esto si transformáis y saltáis de esto, me avisas si hacemos un nuevo episodio de cómo pasar de cooperativa a SL y ya profundizamos más el modelo y cómo es este proceso de virar, porque al final no deja de ser un tema de socios, que también creo que en mundo agencias es súper interesante el tema esto de socios. Vale. Y si ya en SLs normales o más habituales, pues esto siempre es un melón, pues yo creo que con este ingrediente adicional de cooperativa, esto le da un sabor a la receta que madre mía. Entonces, por terminar en este bloque, ¿no? de personas que la verdad es que hemos abierto un melonazo con esto de la cooperativa. ¿Forma de trabajo? ¿Sois de teletrabajo, híbrido, presencial? Ay, a mí me encantaría que fuéramos al menos híbrido. Al menos híbrido. Vale. De hecho, aquí estamos en la oficina, ahí está Pedro, este es el puesto de Pablo, que está vacío. Ese puesto lo tenemos para la compañera Vanessa, aunque realmente eso pueden venir cualquiera del equipo. Y a mí me encantaría que al menos vinieran una vez a la semana, pero normalmente en la oficina estoy yo solo. O sea, hago remoto yo desde la oficina porque el resto también está trabajando fuera. Aunque ya sí que tenemos el equipo bastante separado por ahí. Pero bueno, ahora mismo realmente casi el 80% de los perfiles son remotos totales. Y bueno, eso, algunos venimos por aquí por la oficina como yo, porque tengo el colegio de la niña justo aquí al lado, entonces me viene de lujo, pero el resto no. Vale. O sea, ese suspiro inicial cuando te he hecho la pregunta creo que lo ha dejado todo más que claro. Y, Víctor, para terminar este primer bloque de preguntas, pues situarnos en Muwomo, que creo que os estamos conociendo a la perfección, gracias por compartir tanto. ¿Cómo ha sido el crecimiento de Muwomo hasta la fecha? Que nos has dicho, has incorporado a 2 personas. No sé, ¿en qué facturación os estáis moviendo actualmente? O a lo mejor porcentaje de crecimiento con respecto a los últimos años. No me he traído los deberes hechos de EBITDA y todo eso, porque recuerdo que lo estuve mirando hace poquito, pero no me sé la cifra exacta. Nosotros este año en concreto, por un evento que hemos organizado, pues la facturación se ha visto un poco alterada, pero yo creo que este año cerraremos en unos 400 por ahí. ¿Vale? Muy bien. Creo que más o menos cerraremos por ahí. Nuestro objetivo era cerrar en unos 320, 350 y lo hemos superado este año. Y nada, en principio esos son los números que estamos manejando ahora mismo. Es curioso porque, bueno, me hace gracia porque el otro día estaba viendo el LinkedIn Pro, que me mandaron una captura del LinkedIn te valora los ingresos promedio de
de las empresas. Tú entras en el perfil de la empresa y te dice, esta empresa está facturando tanto, ¿no? Entonces, ostras, no lo sabía. Sí, está curioso, está curioso. Tengo que verlo. Si entras en el, sí, te ponen las cuentas de empresa y te ponen más o menos rango de facturación, tal. Ah, vale, el filtro, sí. Y según LinkedIn estamos en el 1,5 millones. Pero no atina, ¿eh? Así que tenéis que tirar más o menos, dividir entre 3. Vale. O sea, te refieres sí, a que cuando pagas la cuenta premium que te dejan muchos más filtros a la hora de buscar, tanto como personas como empresas. En el propio perfil te pone esta cuenta tiene un promedio de entre millón y medio. Bueno, pues, y tú, pues dime dónde está el millón que me falta, que me gustaría saber. Tú divide entre 3 más o menos y ahí te salen las cuentas bien. Y nada, y en esas estamos. Oye, Carlos, perdona que te interrumpa, pero hay algo que las agencias que nos estáis escuchando seguro que queréis conocer. Dale, Borja. Es que muchas necesitaréis prestar servicios de paid media, de desarrollo web o de SEO a sus clientes, pero no queréis contratar equipo interno ni depender de filas u otras agencias que son vuestra competencia. En Mr. Lando somos expertos en estas áreas. Trabajamos exclusivamente con agencias y lo hacemos bajo un modelo que os asegura un 30% de rentabilidad en todos los proyectos. Entonces, si crees que nuestros equipos pueden encajar, te dejamos en la descripción un enlace para que puedas contactarnos. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. Pues, Víctor, o sea, teniendo este contexto, o sea, obviamente 15 personas, empresas de desarrollo, clientes que facturan aquí una pasta, o sea, sí de desarrollo duro. Y una cosa que me había llamado la atención, claro, con este contexto actual, que erais como partners oficiales de desarrollo pues de grandes plugins que todos conocemos como WooCommerce, Gravity Forms, etcétera, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención en vuestro caso, que dices, oye, que no es algo que hemos conseguido con el tiempo, sino que prácticamente es que lo sois desde vuestros inicios como empresa, ¿no? ¿Cómo conseguisteis acercaros a estos gigantes? Y bueno, ¿y qué supuso para la agencia también en esa primera etapa? Esto es curioso. Además, yo creo que para nosotros al final es una cuestión muy bonita porque al final es como empezamos. O sea, yo llevo siendo CEO realmente 1 año y medio, 2 casi. No llevo siendo mucho CEO. Yo cuando entré como fundador, entré como CTO y me dediqué a toda esta parte técnica, a crear sistemas, estructuras, recursos, equipos, o sea, básicamente trabajar mucho en la parte interna de tecnología. Y mi compañero Roberto Miralle, que era el CEO desde el principio, él siguió una estrategia bastante interesante que fue el posicionarnos como partners de desarrollo de cuentas grandes. O sea, al final Roberto, Mercedes y Pablo ya tenían un expertise bastante demostrado en mercado porque ellos tenían una agencia de desarrollo para WordPress desde 2005-2006. O sea, Roberto empezó cuando esto estaba en Braga. Y ellos ya realmente tenían ese posicionamiento a nivel de contactos y reputacional, ¿vale? O sea, que ahí lo único que hizo falta fue un poquito, que también es el motivo por el cual se funda la agencia, me meto mi compañero Paco y yo, donde nos metemos un poquito con esa parte más fresca en cuanto a código, desarrollo, estructura, más desde la parte de ingeniería que venimos. Y empezamos a trabajar en plugins a medida más estructurados para los principales plugins que hay en el mercado. Yo que sé, o sea, de tema de JIT, pues la lista de deseo de JIT, el request a quote, WordPress como WooCommerce como tal, Gravity Form, no sé, o sea, hubo muchísimos plugins en los cuales empezamos a hacer desarrollo a medida y como realmente Roberto ya tenía esos contactos, fue bastante sencillo el hablar con ellos y decir, oye, mira, estamos haciendo esto. Si necesitáis integraciones a medida, nosotros tenemos toda esta build. En GitHub tenemos ahora mismo unos 700 y pico proyectos de plugins a medidas para terceros, ¿no? O sea, ahí imagínate, hemos hecho integraciones y extensiones de lo que te puedas imaginar, ahí hay. Entonces, claro, fue bastante sencillo el posicionarnos ahí. Y al final nosotros, ¿esto en qué se resumió? Se resume en que nosotros fundamos en principios de 2018 y a principios de 2019 teníamos un ritmo promedio de unos 2 presupuestos semanales. A partir del primer acuerdo de partner que hicimos con JIT, que en ese momento no tenían otro partner, o sea, todo lo que iba para nosotros, ahora ya tienen casi todos tienen una red típica de partner y tal y cual, pero al principio cuando nosotros empezamos, por ejemplo, con JIT o con WooCommerce, con el tema del WooExpert y todo eso, que había poco, pasamos a 5 o 6 presupuestos al día. Claro.
Claro, y además entiendo que con una tasa de cierre brutal, ¿sabes? Que no está incluso el número, sino que dices, porque claro, una agencia a lo mejor pasa 6 y me aceptan 1, pero es que explico, vosotros es que me han aceptado los 6. Te explico porque esto tiene su historia interesante. Porque en ese momento ya estaba en la ecuación mi compañero Pedro, que actualmente es socio, en ese momento entró como trabajador y ahora ya, bueno, y al poco de que pasara esto, en 2019, se volvió socio. El primer mes y medio no cerramos prácticamente ninguna. y fue traumático, porque claro, yo pasé de estar programando felizmente a estar haciendo presupuestos todo el día. O sea, me pegaba con mi compañero haciendo presupuestos. De hecho, hicimos hasta una automatización de que le metíamos los requerimientos de desarrollo, nos generaba un PDF, o sea, para intentar esos 5 o 6 presupuestos agilizarlos, ¿no? De hecho, los presupuestos iban ya con un enlace de Stripe, tal, o sea, era todo muy clean. Digo, tío, no puede ser que no estemos cerrando ninguno. ¿Qué está pasando aquí? O sea, se cerraron muy poquito. Tengo una tasa de conversión, creo que estábamos en un 2%, un 1%, o sea, ridículo, en un mes y medio. Y pedimos ayuda a una persona que sabía más que nosotros de tema ya a nivel económico. Pegó una revisión a lo que estábamos haciendo y, tío, nosotros estábamos marcando pricing chiclanero, o sea, de Cádiz, de Chiclana. O sea, Te lo iba a decir, desconfiaban porque erais muy baratos. Extremadamente baratos, pero es que nos dijo, o sea, recuerdo perfectamente, de hecho fue, bueno, ya, ahora no está tan mainstream, pero en su momento, o sea, Fernando Puente nos hizo la mano y dijo, tío, multiplican por 10. O sea, eso, métele un por 10, un por 7, un por 10. Y vamos a ver qué pasa. Tío, y empezaron a convertir. O sea, empezaron a convertir y eso fue fue la risa, porque fue de, hostia, me cago en los muertos. O sea, estábamos a lo mejor pidiendo por un desarrollo a medida literalmente 600, 700 euros, porque lo hacíamos en una mañana y media. Pues son desarrollos muy concretos, integraciones que teníamos muy tal. Digo, tío, pues vamos a cotizarlo por jornada. O sea, esto que nos lleva 2 jornadas o una jornada, 700 pavos. O sea, es que ni los leían. O sea, yo creo que, o sea, claro, es que si tú le pedías ese desarrollo a una consulta, a una empresa de esta, bueno, yo qué sé, o lo subías a Upwork o cualquier, te lo cotizaban más que nosotros. Te iba a decir, digo, con todos los respetos, pero es que a lo mejor un Indian Fever te lo estaba haciendo más caro y dices, oye, es que... Literalmente. Claro, es que ni contestaban los correos. O sea, nosotros le mandábamos la propuesta y no... Era como, aquí me están mandando spam. Y claro, al escalarla, le escalábamos presupuesto y le poníamos mínimo 3, 4 semanas de desarrollo. Y empezaron a convertir. Y ahí ya fue otro rollo. De hecho, estos primeros años fue bastante guay, que fue cuando pasamos de una... Bueno, eso está todo grabado en YouTube, porque nosotros la vida de Mogomo realmente está casi todo en YouTube grabado. O sea, ahí en el canal de YouTube de Mogomo hacíamos vídeos contando todo esto. Sí, literal. Teníamos un directo que le llamamos Life is Life, que estábamos en la oficina y abríamos directo, nos veía 4 o 5 personas, pero contábamos eso un poquito. Y bueno, ahí está todo en vivo, porque pasamos de una oficina aquí en el centro de Chiclana, pequeñita, a una nave industrial de 1000 y pico metros, con bar, con cine, con proyección. O sea, pasamos a tener una oficina de Google, ¿sabes? Aquí en Chiclana. De hecho, vino hasta el alcalde a inaugurarlo. Y claro, fue una evolución muy guay. Esa estrategia de partner nos siguió funcionando bien. Luego vino la pandemia y la pandemia nos disparó todo este tema, pero generamos mucha dependencia de estos partners. De hecho, empezamos a notar cuando se fue ampliando esta red de partners que nuestra tasa directamente de presupuesto iba bajando, porque es que no nos llegaban a nosotros. Al final te estás repartiendo más y es lógico. Entonces ahí cambiamos un poquito la estrategia, pero en principio esa fue como una estrategia súper, inteligente que tuvo ahí Roberto, y lo hicimos de esa forma, y la verdad es que muy bien. Al final también aprendimos un montón. O sea, a nivel de desarrollo, toda la experiencia acumulada de las diferentes situaciones a las que hemos tenido que enfrentarnos ha hecho que el equipo, o sea, no sé, tienes ahí a Pedro dando charlas en Work and Europe explicando
cómo desarrollar a medida cuestiones, o cómo desarrollar un bloque de Gutenberg a medida en 2019, que era un plugin, que Gutenberg era un plugin, no estaba integrado ni nada, era un plugin, y ya estaba este cachón explicando cómo hacer desarrollo y bloques a medida y toda la pesca, ¿no? Entonces, bueno, es eso, o sea, esa fue la estrategia. Claro, o sea que entiendo que como oportunidades, obviamente, os abrió un crecimiento al inicio brutal después de hacer este ajuste en los presupuestos tan curioso, pero también detectasteis, ¿no?, que llegado un momento, a lo mejor esa dependencia, antes hablábamos, ¿no?, de que hoy en día tenéis a lo mejor pues, una cartera de clientes muy saludable porque no representa más de un 7%, a lo mejor el más grande, pero en aquel momento sí que teníais como una dependencia que dijisteis, ostras, cuidado, ¿qué hicisteis en ese caso para intentar cambiar el rumbo? Me deja una cosa de la pregunta anterior que me dijiste, ¿cómo se cierran esos primeros partners? Pues, tío, los primeros partners se cierran comiendo, yéndose a comer con alguien. O sea, yo creo que como todos los negocios interesantes. La gente se complica mucho hoy en día con lo digital, con Adbound, con no sé qué, y es que siéntate frente a frente con una persona, habla y establece relaciones, fin. Literalmente, o sea, lo primero fue, hicimos una excursión a Canarias, que está allí las oficinas de JIT, y nos fuimos a comer. Ya está. O sea, ahí te derro. No tiene más complejidad que eso. Cambia. Entonces, eso por ahí. Y luego, claro, aquí nosotros realmente, también te digo, a nivel financiero, a nivel CFO, pues fue un poquito... Ahí había una capa como que ahora lo vemos como muy sencillo, pero realmente, a nivel de facturación, estaba súper repartido. Porque, claro, los clientes eran diferentes. La cuestión es de dónde proviene ese cliente, ¿vale? El marcar bien, vale, pues mira, este es partner de JIT, este es partner de WooCommerce, este es partner de tal. Entonces, la dependencia ya no era tanto a nivel de cliente, sino a nivel de, oye, el proveedor, o sea, el comercial, entre comillas, o sea, la persona que te está derivando esto. Entonces, aquí lo que tuvimos que hacer fue un trabajo de identificar cuáles eran los proveedores que más nos mandaban, intentar que esos proveedores siguieran mandando o ver cuánto podíamos hacer nosotros por conservar esa capacidad, ese porcentaje. Nos dimos cuenta que bastante poco, no podíamos hacer mucho. Al final ya formamos parte de Marketplace, donde a lo mejor está el ticket promedio, donde ya están diferentes cuestiones o la ubicación. Entonces ahí ya perdemos nosotros esa capacidad de poder posicionarnos mejor o que aumente la tasa de conversión, más allá de que nos pusieran lo típico, algún budget de... bueno, en muchos de ellos teníamos ahí el típico budget de top partner o partner Diamond o partner Gold. O sea, al final el budget te lo da, pero si alguien es de Alemania y pone Alemania y le salen 3 agencias alemanas, prefiere contratar la agencia alemana antes que la española, aunque la española tenga el budget, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Pues enfocarnos directamente con acciones de venta y de marketing que antes no estábamos haciendo como tal. Esta parte ya sí que eso hará unos, 2022, 2023, que empezamos ya directamente a hacer acciones más activas en cuanto a nosotros conseguir el cliente o la cuenta final, que directamente la estrategia es más sencilla de lo que parece. Y se vuelve a repetir el tema, es irme a comer con gente. O sea, moverme a Madrid, ir allí, tal, a eventos, tal, o por ejemplo las propias WordCamp, aprovecharlas un poquito para, oye, generar o ciertas palancas o ciertas acciones. Entonces, realmente tiene menos misticismo de lo que parece. O sea, yo siempre he tenido un marketing, unas acciones de venta, por así decirlo, bastante físicas, entre comillas, o sea, bastante esenciales. Soy bueno en ahí directamente hablando, pero no, de hecho, si te fijas, nosotros nuestra estrategia a nivel de redes sociales y todo esto, ahora ha cambiado mucho con el evento. De hecho, estos 2 nuevos perfiles que hemos metido en el equipo son 2 perfiles que son full social media, pero yo, por tradición, siempre hemos hecho los negocios bastante en persona. Por eso también nuestra capacidad de adquisición de cuentas está un poquito limitada a donde iba yo o donde iba Roberto o donde iba Pedro. Entonces, ahí es el tema que así es como empezamos a detectarlo, intentamos conservar eso sabiendo que iba a ir a menos y intentamos incrementar la adquisición de cuenta directa o de cuenta final por otro lado, ¿vale? Al final también, pues lo típico, te posicionas con algún haciéndole desarrollo o partner, desarrollo a alguna agencia grande y ya
empiezas ahí a empezar a escalar un poquito, pero diversificando. Nosotros al final ahí sí que hemos seguido trabajando por esa diversificación a nivel de esa cuenta hasta llegar al punto en el que estamos ahora, que es bastante sano, la verdad. Uh-huh. Oye, y has mencionado antes varias veces de que como CEO como tal, o sea, tú entraste como CTO y que como CEO llevas un añito o año y algo. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué entras como CEO? Y oye, ¿cuál es lo típico? ¿Cuáles han sido tus primeras medidas como CEO en esta empresa? ¿O has sido bastante continuista? Bueno, o sea, he sido... o sea, yo realmente esas acciones de más a nivel comercial empecé a hacerlas un poco antes de tener el cargo como tal. Uh-huh. De hecho, como te comentaba antes con el tema de cooperativa, por no repetirnos, aquí como es bastante horizontal, cada uno podíamos hacer un poquito lo que se nos diera. Por ejemplo, mi compañero Pedro del equipo de desarrollo, pero él, sin embargo, ha generado cuentas, ha generado ventas de clientes y, oye, voy a ir a tal evento y va él y te trae de repente un lead o te trae tal o él mismo lo cierra, ¿vale? Entonces, yo realmente empiezo a hacer eso, aún siendo CTO, y empiezo a traer cada vez cuentas más grandes y tengo que dedicarle más tiempo a la cuenta y menos al desarrollo. Entonces, al final, se van diluyendo mis responsabilidades como CTO y estoy asumiendo otro tipo de responsabilidades ya a nivel de mantener el cash flow de la agencia. Entonces ya, oye, no estás haciendo el trabajo de un CTO, estás haciendo el trabajo de un CEO. Y mi compañero Roberto también ya es más mayor, se te van quitando las ganas de estar para arriba y para abajo en eventos, normal, vive en una finca bastante guay, con sus animalitos, toda la pesca, y fue una decisión un poco del equipo el decir, mira, pues, oye, Roberto al final sigue trabajando con nosotros y sigue, vamos, día a día, en el día a día de la agencia, más desde un punto de vista más advisor, legal, prospección de clientes y toda esa parte, pero se decide que, oye, se propone Víctor pues, que pille el CEO, ¿no? Yo sí que lo pillo y no soy muy continuista en cuanto a la forma de hacer las cosas. De hecho, yo como CEO, los primeros meses puede que hayan sido el peor CEO del mundo, ¿sabes? O sea, el año pasado cerramos con menos factura, o sea, el 2024, yo, aunque juro cargo en septiembre creo que era, ya llevábamos así desde prácticamente principio de año y claro, yo realmente quito perfiles, bajo cuentas, le decimos que no a clientes, le paramos ciertas cuestiones y claro, se reduce la facturación un montón. Ahí hay una anécdota buena en un escalando que fui con Miguel estábamos, vamos, llegué un poco antes y estuve allí en el Añora, porque es el único sitio que va Miguel Sanz a cenar a la Añora. Estaba allí un poco antes con él, me pregunta, ¿aquí yo qué? ¿Cómo va? Tal. Digo, tío, pues ya he llegado y nada, realmente la facturación ha bajado unos 30 puntos, ¿sabes? Estoy cagado con los cambios que he hecho. Y Miguel me mira y me dice, ¿tú estás feliz? Digo, sí, yo estoy feliz. Dice, bueno, pues ya está, pues tira para adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, bien, este año vamos a cerrar casi con el doble del año pasado. Entonces, la verdad que la gente está contenta. Pero claro, el año pasado fue una situación un poco compleja, sobre todo por el hecho, ya no solamente a nivel de reestructurar equipo o plantear el equipo de otra forma y demás, sino también por la tipología de cliente y decir que no. Por ejemplo, a muchos one shot que entraban de partner uh-huh. y hemos perdido partner por eso también, el hecho de decir, mira, pues no, este tipo de trabajo no, o se va a cobrar muchísimo más caro, o se tiene que hacer de esta forma. Entonces al final empiezas a perderlo, empiezas a bajar esa entrada que antes tenías asegurada, pero por contraparte, y creo que esto cualquier persona del equipo te lo puede vender igual que te lo vendo yo, es que hemos ganado mucho en salud del equipo, o sea, salud de trabajo. O sea, ahora mismo siempre hay apretones, siempre hay días que, ya, yo esta tarde me voy a tener que quedar aquí porque un cliente no podía reunirse por la mañana y tengo que quedarme aquí para reunirme con él. Pero normalmente, o sea, el normal de la agencia es que tú entras a las 8, te vas a las 2, 2 y media, 3 y hasta mañana si Dios quiere. Hay equipos de mantenimiento que se tienen que quedar pendientes algún fin de semana, algún tal, pero aquí la salud en cuanto al trabajo que se ha conseguido es mucho mejor.
Antes también ten en cuenta que al tener los clientes repartidos por todo el mundo, yo tenía a Pedro reunido a las 7 de la tarde con un tío en Canadá, o se tenía que reunir a las 5 de la mañana con Donson en Corea porque tiene que hacer una subida a producción. Entonces ese tipo de cosas está guay, te deja trabajar, te deja un buen fee, se factura bien, pero, hostia, Pedro me agradece que ya ese tipo de cuentas no la pillemos. O, Claro. por ejemplo, los clientes que seguimos conservando de la vertical americana, tenemos un chico, que es Juanito, que ha estado aquí estas últimas semanas y ha sido bonito porque Juan lleva con nosotros de 2021, se encarga él. Él vive en Argentina y se encarga él de la vertical americana y ya está, ¿no? Entonces, claro, hemos reestructurado mucho también pensando en eso, en, oye, vamos a coger cuentas que nos permitan llevar este ritmo de vida, llevar este tal, y que encima, oye, cada vez podamos ir ganando más dinero, pero no sacrificar tanto tiempo por dinero, sino vamos a intentar, oye, aunque sea ganar un poco menos, pero sí que tal, ¿no? Y este año ya ha sido pues el conseguir más cuentas de ese tipo, tal, y lo hemos escalado. Pero realmente va por ahí. Víctor, me parece brutal lo que acabas de contar, porque es verdad que a priori dices, en solo un año tomar esta decisión tan drástica, pero volver a estar como en el camino, ¿no? O en una senda que acabas de decir, de crecimiento, perfiles nuevos, superando objetivos de facturación que teníais, cuando hace nada, por lo que has dicho, oye, ala, un 30% menos. Ostras, claro, me surgen las dudas aquí de ¿qué te llevó? Porque vale, tomas las riendas como CEO, no sé si era algo que ya estaba hablado, ¿no? Pero uno, ¿qué te lleva a tomar esa decisión tan drástica? Y dos, o sea, un 30% de facturación, también por lo que dices de que sois cooperativa y demás y que todos sois socios, no sé si eso también tocó o reducir equipo o salarios drásticamente para ajustarse a la nueva realidad. Equipo y salario, varias cosas. De hecho, ahí, bueno, pues lo haces también, pero no lo hace, o sea, no lo hago porque llego con un machete y me pongo a cortar tal, sino que al final... Se ha vuelto loco. Claro, es lo que te comentaba antes. Me tuve que preparar un PowerPoint muy guapo explicando esto, exponérselo a todo el mundo, convencerlo. Hay algunos que se quedan más convencidos, otros que menos convencidos, pero el carácter general de la gente fue un, venga, vamos a tirar para adelante con esto, vamos a ver por dónde salimos. Y ten en cuenta que en ese momento nos quedamos en siete personas. Éramos 12 y nos quedamos en 7. Y eso fue a mediados del año pasado. Y ahora, pues, la verdad es que ha cambiado bastante. Pero bueno, es complicado. O sea, es que se dan situaciones además difíciles porque todo el mundo a nivel personal tiene su vida, su casa, su familia, su gente, tal. Entonces, al final tú explicas esto y decís, mira, que nos la vamos a jugar. Y vamos a ver por dónde sale esto. Yo tengo esta visión y creo que lo podemos hacer bien. Oye, pues yo lo que he tenido la suerte de tener un equipo que me ha dicho, venga, y si no, pues ya montaremos un bar y nos ponemos a hacer cosas aquí. Entonces, es que, claro, o sea, yo he tenido ahí la suerte de tener un equipo que yo en esta parte soy como un poco disruptivo en cuanto a... Yo, el equipo le tengo un concepto muy familiar, pero porque yo deposito muchísima confianza en el equipo y ellos a cambio depositan muchísima confianza en mí o en Pedro o en Pablo. Y para mí ese concepto de más familia, más de amigos, pues me gusta que se dé, porque intento que cada uno, o sea, intento cuidar de cada uno del equipo como si fuera directamente eso. O sea, como, oye, yo intento que, aunque tengo ahí un margen de acción muy limitado, intento que mi mujer cada vez tenga sus mejores condiciones. Oye, cariño, tienes que hablar de esto. Mi mujer encima trabaja en la sanidad, que eso es horarios y cosas muy locas. Pues me pasa lo mismo, tío Pablo. Juanito lleva 6 meses en una cuenta metido que está sufriendo. Vamos a intentar tal, cambiarle, habla con el cliente, vamos a intentar reducir el alcance, tal, no sé qué. No sé, yo tengo un concepto muy familiar del equipo que a lo mejor no sé si es bueno o malo, pero a nosotros de momento este intercambio de confianza nos está saliendo bien. Es cuestión de suerte, cuestión de que las estrategias están saliendo, pero bueno, no vamos mal. Bueno, oye, pues enhorabuena por el cambio, sobre todo si para vosotros ha sido mejor. Yo lo que estaba pensando es que si reducir equipo y facturación,
obviamente nunca es fácil, pero muchas veces parece que nos quedamos simplemente en una cuestión de números, pero conforme estás diciendo y el nivel de confianza que tenéis en el equipo, entiendo que gestionar ese cambio y esos momentos emocionalmente ha tenido que ser una montaña rusa gorda. No sé qué tal fueron los primeros meses y eso. O sea, quiero dejarlo como los números hablados, digo, cómo fue emocionalmente para ti tomar la decisión y yo creo un poco, ¿no? Sentir ese peso en las espaldas de decir, vale, me han dicho que sí, pero es que esto ahora hay que llevarlo a cabo, esto tiene que salir bien. O sea, ahí te surgen conversaciones y te surgen situaciones en las que tú dices, tío, yo para esto no estaba preparado. O sea, yo de hecho nunca había tenido que despedir a nadie. O sea, lo típico, siempre, o sea, hemos tenido una rotación de trabajadores y bueno, hay perfiles que se acaban, perfiles que entran, perfiles que salen. Pero el hecho de sentarme con una persona en videollamada y una persona que confía plenamente en que, y de hecho, persona que a lo mejor no está haciendo ni siquiera mal su trabajo. O sea, no es una tal y decirle, oye, mira, en un par de meses vamos a hacer una reestructuración de equipo y te vas fuera, pues duro. Es muy duro. Es muy duro. O sea, yo a nivel personal, pues, hombre, bien no lo he pasado. Bien no lo he pasado. Lo que pasa que también yo tengo ahí un poco esa capacidad de decir, vale, pues, oye, esto es lo que hay, con esto son las cartas que me ha tocado jugar y tengo que echar para adelante. Yo ahí, no sé, se me parece una tontería, pero yo, por ejemplo, llevo ya unos pocos años ya boxeando y el tema del boxeo, por ejemplo, para mí siempre ha sido un tema bastante aliviador. O sea, siempre ha sido y sobre todo tanto para enfrentarme a la problemática, porque ha sido un, bueno, esto no me va a pegar tan fuerte como las hostias que me va a llevar esta tarde, o, oye, te toca y tienes que salir y ya está, ¿sabes? Ahí afuera hay una persona que tiene que hablar contigo, tienes que hablar con ella, está. Y yo era una persona que esto me costaba muchísimo, ¿eh? Yo las primeras cuentas ahí lo hizo muy bien Roberto, yo no quería hablar con clientes y Roberto eso me lo puso como una obligación. Te tienes que sentar aquí conmigo y tienes que presentar esto. Y o el cliente no está contento, yo voy a estar llevando la reunión, o viene el cliente para acá, vamos a hablar con él, pero tú tienes que estar aquí. Y yo al principio me ponía malo, o sea, directamente, o sea, te digo, vomitaba, ¿eh? O sea, yo me ponía fatal. Yo ese tema de el enfrentamiento me ponía muy mal. A nivel salud, vamos, lo somatizaba, ¿no? O sea, yo me ponía mal. Y poco a poco eso vas aprendiéndolo y vas relativizándolo. Yo al final ahí es un conjunto de muchas cosas. Pero al final llegas a casa, te sientas en el sofá, le dices, cariño, tal, es que hay un e-commerce, que esto no ha salido, tal, o ha perdido un par de puntos, y te dices, bueno, ya, mira, ¿y tú qué, cómo te ha ido? No, a mí se me ha vuelto una persona ahí. Y dices tú, claro, a lo mejor mi día tampoco ha sido tan malo, ¿sabes? O sea, tú tampoco Totalmente. estás... Claro, entonces relativizas, ¿no? Entonces, no sé, al final aprendes a ver este tipo de cuestiones de una forma en la que no te afecten tanto, pero inevitablemente las primeras veces te van a afectar. Es que no hay otra forma. Me encanta el ejemplo que has puesto, en este caso con tu pareja, ¿no? Que dices que trabaja en Mundo Sanidad, porque es que justo antes de entrar a grabar el podcast he mandado un email precisamente diciendo, no os preocupéis por cambiar la fecha, que es el lanzamiento de una chorrada, no estamos operando a corazón abierto a nadie, ¿sabes? No lo estamos retrasando una semana, así que es verdad que no, que las agencias, deadlines, todo para ayer, urgencias, y la realidad es que nunca existe como tal esa urgencia, pero nos la autoimponemos, ¿no? Y bueno, es un sector a veces que dices, qué manera de complicarnos nosotros la vida. No sé si nos estamos poniendo muy filosóficos o no, pero a mí personalmente me gusta y creo que es el motivo por el que muchas personas emprendemos. No sé si montar una agencia era la mejor elección o no, pero ese es otro melón para otro día. Y ya que estamos aquí, Víctor, no sé si dirías que, a ver cómo lo expreso, que la agencia hoy refleja más tu visión personal de cómo quieres trabajar y vivir. Sí, no, totalmente. ¿Que es un vehículo para ti? Totalmente. Yo ahí te lo escalaría un poco a... No es una visión individual mía, sí que es una visión bastante compartida entre al menos mi círculo más cercano, que al final es Pedro y Pablo, que comparten mi día a día, pero ya no solamente comparten mi día a día en la agencia, es que Pedro es el Tato Pedro. O sea, Pedro es el Tato Pedro, vive a 15 minutos de mi casa, Pablo es mi vecino de arriba actualmente, o sea, son compañeros de vida. Entonces, al final, lo que estamos impregnando en la agencia, inevitablemente, es una visión muy conjunta de nosotros, de cómo queremos vivir.
al final también, y eso viene heredado de Roberto y Mercedes también, que ellos dos siempre han estado en ese punto de, oye, tenemos que conseguir una agencia que os tenemos que conseguir más que una agencia. De hecho, nosotros al principio no llamamos ni agencia, llamamos estudio, lo típico, ¿no? Estudio, tal. O sea, tenemos que conseguir un instrumento que sea capaz de generarnos una capacidad económica como para desarrollarnos como personas. Y esa es la clave. Esa es la clave. O sea, que yo me haya podido comprar mi casa, Pedro se haya podido comprar la suya. Tienes a trabajadores como Juanito, que allí en Argentina viven muy bien, ayuda a su familia, tal, cada vez mejor. O sea, entonces, claro, la cuestión nosotros es, vamos a intentar hacer un motor que haga que cada vez podamos vivir mejor y podamos desarrollarnos. Que ahora se llama Mowomo. Mañana se puede llamar Mowoma o ser South Impact o ser lo que sea, pero vamos a intentar que siempre prioricemos esa parte de calidad de vida o calidad humana más que el tema de generar un rendimiento económico muy fuerte, ¿no? Entonces, nosotros hemos tirado por ahí. También tenemos la suerte de vivir en un sitio que es Cádiz, Chiclana, que nos permite llevar un ritmo de vida para la zona media alto sin tener un sueldo tipo Madrid, que ese sería un punto a lo mejor que no podríamos habernos dado este lujo allí, ¿no? Entonces, bueno, está claro. Nosotros al final eso se han juntado muchas cosas y hemos conseguido generar eso, un motor que es capaz de hacer esto, y cada persona que entra a trabajar y cada vez más, bueno, ya a partir de lo del evento pues ha sido un poco la locura, pero visibilizas esta cultura, visibilizas esto, ya no solamente a través nuestra, sino es que en el evento que hemos organizado en noviembre ha estado trabajando en el evento todo el equipo. O sea, que trajimos hasta Juan de Argentina para trabajar, quizás el trabajador más caro del evento, a traerlo ha sido él, ¿vale? Y estuvo allí directamente trabajando todo Mowomo. Y claro, la gente ve el rollo que hay, la sincronización que hay, ese concepto tan de familia, que al final se quieren unir. Y es normal, porque ya te digo, o sea, nosotros priorizamos mucho esa parte de valor humano. Y esa es nuestra tal. ¿Una visión muy mía? Pues sí, es una visión muy mía, pero intento que sea una visión que a la gente también le sea atractiva. Totalmente. Bueno, yo creo que seguramente hay muchos CEOs o fundadores que a lo mejor nos están escuchando y dicen, joder, igual lo estoy petando, incluso tengo mucho trabajo, pero no tengo vida. Pues bueno, que se vuelvan a escuchar un poquito el episodio, que igual Víctor tiene algo para vosotros. Víctor, acabas de mencionar de nuevo el evento, ha ido saliendo, ¿no?, a lo largo del episodio, y obviamente tenemos que terminar mencionándolo porque ha sido recientemente. Entiendo que en el momento en el que está Mowomo, que como has dicho, oye, ya más estable, que habéis estado creciendo, etcétera, también te permite meterte en, entre comillas, locuras, y este año pues precisamente os habéis liado la manta a la cabeza, ¿no?, con South Impact, ¿no? Un evento enorme en Cádiz, porque además es que te lo decía el otro día, digo, joder, es que no es que sea tu primer evento, que lejos de probar con, bueno, pues voy a hacer unos desayunos, voy a hacer un evento al menos de un día, no, tú por la puerta grande, aquí 3 días, ¿sabes? O sea, o éxito o enfermería, ¿no? Entonces, ¿por qué decides organizar un evento así? ¿Qué buscabas realmente con él? Totalmente. Mira, para que tampoco nos dilatemos demasiado en tiempo, en cuanto a qué buscaba con el evento, yo creo que a lo mejor debería haberlo pensado más antes, ¿vale? Porque no tengo muy claro todavía el revenue ni el tema de, o sea, el objetivo real que se va a sacar con esto, ¿vale? O sea, sí que lo que tengo claro es el motivo de por qué lo queremos, por qué lo hemos querido hacer. O sea, al final, nosotros, el tema de organizar eventos junto a personas siempre nos ha gustado. Lo hemos hecho, de hecho, el equipo como tal se conocen en la WordCamp Chiclana 2017 que organiza Roberto y Mercedes, y yo vengo aquí, que venía de la WordCamp Madrid y veo que de repente se organiza WordCamp Chiclana, una locura, y vengo y allí los conozco y nuestra empresa se funda a partir de eso. Entonces, como tal, siempre hemos estado muy vinculados al tema de organizar eventos. Hemos organizado 3-4 WordCamp aquí en Chiclana, hemos participado como voluntario en WordCamp Europe, hemos estado siempre muy vinculados con el tema de organizar eventos. Hicimos el OpenThink, que fue un encuentro de marketing muy chulo, y siempre hemos estado muy vinculados con ello. La cuestión es que llevábamos con la mosca detrás de la oreja de querer hacer algo realmente donde impactemos a nivel más
más económico empresarial. O sea, queríamos hacer algo de visibilizar lo que se está haciendo desde el sur, desde Andalucía realmente. Y de ahí nace la idea de hacer un punto de encuentro donde se mezclen el máximo número de actores que están participando en generar cuestiones desde el sur. Desde productos digitales, startups, inversores, entidades públicas, empresas grandes. O sea, generar un punto de encuentro para que la persona que esté empezando diga, bueno, yo sé que en noviembre tenemos el South Impact en Cádiz, voy y mínimo me llevo unos cuantos contactos. Y ese era el foco inicial. De hecho, el foco inicial era hacer algo pequeñito, ¿vale? Hacer eso, pero en pequeñito. Hicimos un piloto en marzo del año pasado que le llamamos South Impact Link y se apuntaron en Cádiz 80 personas. Nos juntamos en un bareto 80 personas a hablar de emprendimiento en Cádiz. Surrealista. Porque aquí ese tipo de cosas que nunca se hacen cuestiones y era, bueno, a ver quién viene. A lo mejor estamos aquí con 6 tíos. Y tuvo una recepción buenísima. Hicimos uno después en julio y llegamos a las 80 y pico también. Y a raíz de ahí dijimos, bueno, pues hay que escalarlo un poquito, porque el evento tiene que ser algo que realmente impacte de una manera fuerte. Nos liamos un poco la manta a la cabeza, hemos hecho 3 días, conseguido una visibilización de referentes brutal, un cartel de speakers que han venido a contarnos lo que están haciendo, más a nivel de recorrido, más a nivel de, oye, a nivel personal, yo partí de aquí y he llegado hasta aquí y este ha sido mi camino. Y ha sido muy chulo porque había ponentes que dan charlas en muchos sitios, pero que esto no lo habían explicado nunca. Y por otra parte, el showcase, que son 30 proyectos que aquí en el sur ya estén empezando a generarse cuestiones alrededor de ellos o proyectos interesantes, startups, y vienen a contarnos qué es lo que están haciendo, sin pretensión de levantar inversión ni nada, sino, oye, un pitch de cuéntanos qué es tu proyecto, qué es lo que estáis haciendo. Esto llamó la atención a inversores, ya no solamente andaluces, sino de toda España, y al final nos juntamos con una pool, no sé cuántos fueron al final, unos 15, 20 grupos de inversión que estuvieron presentes durante el evento. Y claro, ahí tienes una coctelera brutal, porque se ha generado una comunidad muy, muy, muy interesante, muchísimo networking que ha ocurrido en el Palacio de Congreso durante estos 3 días. Hemos sido más de 1000. O sea, de hecho, con los patrocinadores en un principio se firman el acuerdo de patrocinio 600 personas y llegamos a 1018 check-ins, que ha sido un éxito total. Qué locura. De hecho, bueno, ahí subestimamos el número. O sea, sufrimos como cabrones. Yo recuerdo el segundo día que estaban los compañeros de check-in diciendo, tío, es que no para de entrar gente. Que no para de entrar gente, nos hemos quedado sin lanyards. Claro, yo hice 1000 lanyards y, porque claro, digo 600, hace 1000, pero no sé. Claro, pues nos quedamos sin lanyards, nos quedamos sin tote bags, o sea, nos quedamos sin nada. O sea, estábamos allí que parecía, bueno, esto es que no tenemos más nada para dar. Bueno, pues los del segundo día que hubieran ido antes. No, total. Se aguanten. Total. Y nada, la verdad es que muy bien. La verdad es que muy bien. Ha sido un golpe sobre la mesa muy interesante, porque a nivel agencia, pues entiendo que, evidentemente, y por toda la repercusión luego en redes, nos ha posicionado, al menos a nivel de, oye, esta gente en el sur tienen fuerza, hacen aquí cosas, mueven gente también. A nivel revenue, proyectos, ingresos y demás, es una cosa que no lo había pensado, no tal, y imagino que acabará llegando, pero no por una acción inmediata o una acción de marketing que se haya hecho allí, se acabará llegando simplemente porque acabarán llegando. Pero bueno, por eso es por lo que lo hacemos. Y yo creo que ese punto es el que se ha trasladado en el evento. El cariño, las ganas que teníamos de hacerlo y oye, es un evento que al final es una expresión un poco de lo que hacemos aquí, pero en una parte más humana. Y yo creo que eso será claro. Qué guay, Víctor. O sea, yo me quedo como resumen y creo que está muy guay de... no había tanto una ambición de vamos a conseguir esto para la agencia, sino que hay como una convicción personal, ¿no? De hacer esto y de aportar. Creo que por lo que has dicho también, o sea, probablemente hay un retorno intangible, ¿no? De oye, pues seguramente a MoWoMo lo posiciona, etcétera, y más adelante, pues bueno, estas cositas van sumando. Es el famoso hacer marca, ¿no? Que es una inversión muy a largo plazo y haces como una venda en los ojos, tienes que creer en ello, porque por lo que has comentado entiendo que con la venta de entradas, pues esto rentable precisamente no va a ser, ¿sabes? No. Pero... De hecho, bueno,
bueno, los números los podemos decir perfectamente porque además con uno... Hablemos de pasta, que esto nos encanta a todo el mundo. Con uno de los colaboradores del evento, con uno de los media partners, estuvimos de semana a semana de stream, nos conectábamos online y fuimos explicando el evento. Y hemos palmado al final unos 60.000 pavos. Eso fue gracioso, porque yo al principio... O sea, si tú lo dices... A ver, es que si no, ¿qué hago? ¿Me pongo aquí yo a llorar? No, totalmente. Yo al principio, cuando todo esto empiezo a gestarlo en marzo, le digo a los compañeros, ¿vale? Vamos a hacer un evento facilito, nos deja 15-20K fácil en la cartera. Esto lo tengo claro. Para adelante. Venga, empiezo a organizarlo, empiezo a estructurarlo, contacto con los primeros patrocinadores, gente interesada, tal cual. Al final teníamos entre una cosa y otra, unos 100.000 euros de presupuesto. Entre patrocinadores locales, patrocinadores privados, patrocinadores públicos. Bueno, nos colamos en junio, veo que está bien la cosa, más o menos se nos estaban los presupuestos yendo un poquito para arriba, pero bueno, en principio no se nos iba de madre. Ya a lo mejor no ganábamos 20, ya a lo mejor ganábamos 7, pero bueno, estaba bien. Y bueno, hablo con el equipo también, con Pedro, con Pablo, tío, esto podemos hacer algo un poco más grande. Gestionamos, hacemos una zona VIP, damos de comer a la gente, hacemos un par de cenas, que la gente haga networking más serio, se cierren cosas, organizamos unas reuniones B2B, buscamos una sala privada. Bueno, vale, no, venga, lo tiramos para adelante, tío, claro, pero ya necesita un día más de evento, eso es un día más de palacio, un día más de catering, un día más de todo. Bueno, vamos a hacer número, empiezo a pedir presupuesto, bueno, nos colamos en septiembre y veo a Pedro, digo, Pedro, creo que vamos a palmar unos 10-15K. Bueno, tío, a ver, no pasa nada, algún evento importante, tal. Pasan 3-4 semanas, sigo viendo números, la producción, la puesta en escena que hemos hecho ha sido brutal. De hecho, los vídeos que ahora van a salir del evento en YouTube, vaya a ver lo que es la puesta en escena del escenario principal. Parecía que estabas allí, yo qué sé, una nave espacial. La verdad es que es muy guapo. Tío, tenemos que montar esto. Al final, el speaker que se sienta empoderado, tío, ¿qué tal? Bueno. Venga, vale. Creo que al final palma 25 por ahí y tal. Claro. Ya cuando nos hemos colocado en el evento fue directamente la semana antes. Pedro, vale, ya todo el equipo, vamos a tener que ir al banco a pedir un poquito de liquidez porque se nos cae un poquito el tema porque, vamos, necesitamos un poco de liquidez para pagar proveedores, pagar cosas tal y van a ser unos 50. Yo estoy esperando el momento en el que Pedro finalmente te cogió del cuello y te dijo, ya, por favor. Claro, yo creo que ahí ya ha sido el tema de decir, mira, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya fue un punto de decir, bueno, vuelta atrás no hay. O sea que vamos a intentar que salga eso lo mejor posible y vamos a darle con todo. Entonces al final se quedó ahí. Al final por las últimas cosillas, pues no han sido 50, han sido 60. Pero en principio es eso. Al final nos ha quedado un evento de unos 160.000 euros en coste. Ostras. 3 días en Cádiz. Con todo, o sea, al final también el speaker y demás, y todo, o sea, tenían hoteles, tenían comidas, tenían cenas, bueno, la verdad es que en eso pues no hemos escatimado, a la vista está, y nada, realmente muy bien, contento, yo estoy muy contento y el equipo también está muy contento, solo que evidentemente los números hay que verlo ahora como, vale, es una inversión de cara al año que viene, han surgido cosas muy interesantes, como que ahora nada más que en intereses de patrocinio y los patrocinios que vamos a cerrar, ya vamos a tener un superávit. No sé claro, si cubrirá, más interés, no sé si cubrirá estos 50-60, pero sí que va a haber un superávit real y ya el formato del evento está hecho. O sea, yo ya no me invento más nada. Yo ya, de hecho... paro. No, por favor, por salud de Pedro también. Claro, yo ya paro. Y bueno, en principio es eso. O sea, creo que ha salido muy bien, estamos muy contentos. Pero a nivel económico, si alguien tiene pensado hacer eventos para ganar pasta, esta no es la vía. O sea, se me han quitado las ganas de escucharte. Tenlo claro. No por nada, sino porque luego te surgen cosas que pre-evento no tienes nunca pensadas. O sea,
yo no sabía que te hace falta una ambulancia si superas no sé cuántas personas juntas en un mismo punto. O que te hace falta, yo qué sé, o sea, equipo humano allí, porque claro, si te hace un tapón de, o sea, una alarma de incendio, o sea, un tapón de 600 tíos, o sea, te hace falta equipo, ya no el equipo mío, sino que te hace falta alguien que pueda, ¿sabes? No sé, ya no son las cuestiones básicas de un guardarropa, un no sé qué y un no sé cuánto, sino que ya empiezas a meterte en complejidades que no tienes muy claro. Y si no te encargas tú, que como no me he encargado yo, se ha encargado otro, pues te cuesta dinero. Entonces, claro, es dinero a cambio de que no tengas esos quebraderos de cabeza o no tengas esos problemas. Y bueno, en principio es eso, gracias a... Pues no ha pasado nada. Ha estado todo bien en cuanto a ese tipo de cuestiones, todo el mundo muy contento, el feedback general muy positivo. Y el tema económico hay que verlo como una inversión. Pero como una inversión y una inversión que se rentabilizará. Es muy intangible, pero se va a 100%. Yo, Víctor, solo te puedo dar la enhorabuena. Yo creo que el año que viene a ver si no lo digo mal, en el nuevo Mirandilla, en el estadio del Cádiz, y ya 80.000 personas ahí y ya está. Estamos ahí en un escenario 360. Claro. Es que también listo. Este tipo de cosas, al ser los primerizos, en cuanto a la primera edición, hay cosas que te salen como muy caras. A nosotros el venue, por ejemplo, el Palacio de Congreso, nos ha salido muy caro. Muy, muy caro. Muy, muy caro. Y ya el año que viene se está proponiendo un venue gratis. Entonces, claro, ya al final tú dices que son 30K que te quitas. Son 30K de golpe y borrazo. Sí, no sé, o con el impacto que habéis tenido para la zona, y incluso podéis ir a lo mejor a algún organismo público relacionado con el emprendimiento, con etcétera, que os apoyen como iniciativa ya, y entonces hay ayudas. Claro, ya ese es otro. Y desde luego creo que es de los casos donde os lo merecéis, o sea, porque juntar a 1.000 personas de todas las partes de España en Cádiz durante 3 días, o sea, me parece espectacular, Víctor, así que desde aquí solo darte la enhorabuena y que el año que viene más y mejor. Víctor, vamos a ir terminando con el bloque final de preguntas de nuestro partner Bad Advisors, ¿vale? Liderado por Daniel Casal, que es una boutique especializada en fusiones y adquisiciones en la industria del marketing, la publicidad y tecnología, como aquí es más vuestro caso. Sí que es verdad que te iba a preguntar que si os ha pasado alguna vez por la cabeza, ¿qué haríais o responderíais si os dicen de comprar Muwomo? Que entiendo que a lo mejor con este tema de socios cooperativa no es fácil, no es posible, pero como estamos con esta parte de SL, ¿alguna vez os ha pasado por la cabeza decir, estamos montando algo para venderlo o algún día lo venderíamos? ¿O crees que por tu forma de ver la empresa esta palanca no tiene sentido? No lo sé, o sea, no me lo he planteado nunca seriamente. Sí que lo típico en conversaciones con los compañeros siempre ha salido, ¿no? El tío, te imaginas que viene tal y nos pone encima de la mesa tanto. ¿Por cuánto estaríamos, no? Esa conversación típica de tal, sí que tal. Pero seriamente, ¿Por cuánto, Víctor? Que no lo sé. O sea, es una cuestión que no lo tengo muy claro. Pero es que entraríamos en lo mismo. Tendría que empezar a valorar ese valor intangible que te estaba diciendo antes. O sea, yo creo que no me vendería por tanto dinero si me garantizan ciertas condiciones a mí y al equipo. No, a lo mejor no es una cuestión de que, vale, me hacen multimillonario, pero sí que dependería más de esa garantía en cuanto, oye, el equipo sigue conservando su autonomía, su flexibilidad horaria. Nosotros al final cumplimos con una daily y luego haz lo que te dé la gana. O sea, es un trabajo muy orientado a objetivo. Entonces, claro, no lo sé, pero, hombre, yo soy del que piensa que todo tiene un precio. O sea, evidentemente es innegable que en algún momento diría que sí. Si nos vamos a cifras absurdas que son imposibles de rechazar, te voy a decir que sí, pero ya por una cuestión de respeto a mi señora y a mi hija. O sea, porque es que no tendría sentido, ¿sabes? El decir que no a una cosa que te deja solucionar la vida. Pero si nos vamos a cifras como más realistas, no te sabría decir un número, pero sería un número que estuviera acorde a que pudiéramos garantizar estas condiciones y que, oye, el grupo de socios, claro, ahí es que sería un poco complicado, pero un reparto entre todos que nos quedara una suma interesante, pero no te sabría decir. Bueno, o sea, seguramente estaríamos más, oye, pues cifra de mercado, la que sea o la que se suele valorar, pero claro, se iba a mirar, esa la damos por hecho, valoramos más que se den otra serie de condiciones que no son tanto económicas que no. Exacto. Pues, Víctor, ya para terminar, la última pregunta que suelo hacer a todos los invitados, y es que me gustaría preguntarte, pues, ¿quién crees que debería estar sentado aquí en el próximo episodio? ¿Alguien que pues, admires o que consideres que tiene mucho que aportar en un episodio de Descifrando Agencias? Yo
creo que una persona interesante podría ser Javier Bueno, de aquí de la Tierra, de aquí, Javier Bueno, tiene una agencia que se llama Sayonara. Los conocí hace unos meses y estuve hablando con él en un par de llamadas. Bueno, aparte de lo que hemos dicho en bastantes eventos, y me ha parecido un tío súper interesante que está haciendo cosas muy guay y yo creo que podría ser curioso tenerlo por aquí. Qué bueno, pues apuntado queda, Javier Bueno, de Sayonara, le escribiremos y oye, te han nominado aquí, Víctor, lo siento mucho, tienes que venir, quieras o no. Nada, Víctor, vamos a ir cerrando, o sea, como siempre, pues agradecer a toda la gente que nos escucha. Siempre suelo pedir que, oye, pues suscríbete, déjanos alguna reseña o tal, pero mira, creo que hoy el episodio personalmente me ha encantado, ¿vale? Así que simplemente voy a decir que si a alguien cree que le puede resultar útil este episodio, con todo lo que nos ha contado Víctor, que estoy convencido de que sí, bien sea porque a lo mejor tiene que aligerar un poco esa presión que tiene de trabajo y disfrutar un poco más de la vida, o bien porque se está pensando en montar un evento para que no lo haga, que lo compartas con esa persona, ¿vale? Que creas que le puede resultar también interesante. Y Víctor, pues a ti, por supuesto, muchas gracias por tu tiempo y venir a Descifrando Agencias. A ustedes por invitarme.